Esto empuja a la gente a linchar perros en las calles, y empuja a que haya odio, haya más violencia de la que ya tenemos. Todo el día hemos estado aquí en Iztapalapa recorriendo la zona donde pasaron los hechos. Aquí hay dos vecinas, precisamente de la zona, y estamos viendo que definitivamente la gente que va a correr en este bosque se acompaña de los perros callejeros de ahí, le llevan comida. Aquí están las personas, no lo digo yo. Además, la redada que hizo la policía fue tan efectiva, pero tan efectiva, que se llevaron también a los perros que andaban corriendo con sus dueños. Aquí hay dos, hay otro más. Entonces, eso es muy preocupante. Yo creo que antes de externar una opinión de ese nivel tan grave, porque es muy grave, ahorita podemos tener niños apedreando perros en las calles, o maestros recomendándole a los alumnos cazar perros en las calles, generar violencia más de la que ya tenemos. Y aparte, algo muy importante que nosotros estamos viendo en la demarcación por vecinos de la zona, es que en esa zona hay muchos problemas, señor delegado, problemas ya de ultrajes, de crímenes, y que ahorita, bueno, pues uno más, fueron dos más, fueron cuatro más, y que como que le quieren dar a estos perros la implicación de que las jaurías son tan peligrosas como las de Chapultepec, como las de Gustavo Amadero, que yo estoy en Cuautepec, y eso no es cierto. Eso, a veces vemos jaurías, entre comillas, de una perra que se encerró y atrás un chorro de perros, que lo que menos se fijan es en los humanos, se fijan en la perrita, que van emocionados. Entonces, es lastimoso escuchar que no hay una opinión profesional en esas declaraciones. Muy peligroso que inviten a la población a la violencia, y que además animales que son inocentes, ya vimos las fotografías, de verdad, yo creo que es de risa, así, aunque es muy serio el asunto, pero yo creo que a cualquiera le haría risa ver esos perros que pues no asustan a nadie. Son perros famélicos, son perros muy flaquitos, y son perros de familias de ahí mismo, de la zona. Entonces, yo sí recomendaría que rectifique el gobierno del Distrito Federal esa posición que somete a la población, y no nada más de Iztapalapa. Ahorita, en todo el país, cuando vean 4 perros, van a pensar que se los van a comer vivos a sus niños. Y si ya de por sí tenemos un grave problema en varios jardines del Distrito Federal, donde están poniendo veneno para matar perros, con el grave riesgo de niños que jueguen en esos jardines, de aves que están matando aves por medio de ese veneno, yo creo que sí urge una aclaración oficial de un tema tan sensible y tan triste que está pasando en nuestro Distrito Federal. Y como decía el doctor Trujillo, somos una entidad maravillosa en que la rabia, tenemos 10 años, doctor, que no tenemos rabia. Con la Secretaría de Salud hemos trabajado muy bien. Es decir, yo creo que con la brigada hemos trabajado muy bien. Las asociaciones que están aquí presentes hemos trabajado muy bien realmente. Entonces yo creo que vale la pena continuar con esa labor, y que vemos que el delegado la quiere poner aquí, y que es muy interesante. Por ejemplo, que ya no se vendan perros unos 5 años, porque si el problema son los perros que están comiéndose gente, bueno, pues entonces que ya no se vendan perros. En fin, yo creo que las declaraciones que se den al respecto deben ser con muchísimo más cuidado.